Bueno, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Algún comentario? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, señor. Sí. ¿Algún comentario de la tarea? ¿O de las tareas? No, profe, todo bien. ¿La lograron hacer? Bueno, listo. Entonces recordemos que estamos hablando del método de trabajo virtual y que este método, como para recontextualizarnos después de tanto tiempo, porque sabemos que venimos de un receso, y que en este método de trabajo virtual estamos, esto no es, bueno, estamos empleándolo para hacer el cálculo de deformaciones, ¿cierto? Pero en el caso particular de estructuras estáticamente determinadas. Entonces, pues tenemos la estructura determinada. Dijimos que si yo quiero conocer las deformaciones en un determinado nudo, ¿cierto? Bueno, hablemos de desplazamientos como tal, ya sea desplazamientos horizontales, desplazamientos verticales o giros, ya digamos extrapolándolo al caso de pórticos. Entonces lo que yo tengo que hacer es aplicar una carga unitaria puntual en la dirección donde queremos conocer esos desplazamientos. ¿Cierto que sí? Y ahí vamos. Entonces, en nuestra última clase, ustedes me dirán si fue así o no fue así. Habíamos planteado un pórtico que tenía esta condición, ¿cierto? Que era estáticamente determinado, el cual tenía una carga de 1 tonelada, una carga lateral, ¿cierto? Tenía unas dimensiones aquí abajo de 6 metros. Aquí arriba tenía 8 metros, ¿sí? Y habíamos dicho que este pórtico tenía, o la sección, los elementos de este pórtico, tenía una inercia de 9.8 por 10 a la menos 5 metros, que tenía un área, ¿cierto? Yo pude haberles dado las dimensiones y ustedes podían también haber calculado estas propiedades como tal de los elementos de 6.91 por 10 a la menos 3, las inercias metro a la 4, el área metro a la 2, un área de corte de 2.89 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, un módulo de elasticidad de 200.000 megapascales y un módulo de corte de 80.000 megapascales. ¿Cierto que sí? Ya habíamos dicho que queríamos calcular las deformaciones en determinados puntos. Entonces, para eso ustedes iban a hacer unos sistemas virtuales que era la tarea, unos trabajos virtuales que era la tarea. Me voy a enfocar aquí particularmente en un par de deformaciones para que lo tengamos en cuenta. Si decimos que este es el nudo 1, que este es el nudo 2, que este es el nudo 3 y este es el nudo 4, ¿cierto? Llamando a este elemento 1, a este elemento 2 y a este elemento 3. Voy a decir que me voy a preocupar
inicialmente, según ustedes me dijeron, por este desplazamiento horizontal en el nudo 4. Y me voy a preocupar también por este giro. Ya los demás, este giro en el nudo 4, así como para ver que también podemos calcular giros. Los demás desplazamientos que hemos dicho aquí en el punto 2 o en el punto 3, horizontal, vertical, giro, pues van a seguir el mismo procedimiento que planteamos acá para este caso, pero para que ustedes lo puedan asociar y puedan terminar de desarrollar. Bueno, entonces, de este modo, yo quiero calcular los desplazamientos delta x4. ¿Qué tendría que hacer yo? Cuéntenme, recordemos a ver qué era lo que hacíamos nosotros. Resolver el trabajo real, ¿Cómo? resolver la parte real primero. Ah, bueno, entonces recordemos que tengo un sistema real y así como tengo un sistema real, voy a tener un sistema virtual, ¿cierto? ¿Mi sistema real cuál es? Las reacciones, Mi sistema real es este que me está dando el ejercicio, con las cargas, digámoslo así, con las cargas reales. ¿Sí? Entonces, recordemos acá, pongámoslo en otro color, ¿cierto? Que vamos a tener el principio de trabajo virtual que va a ser que yo tengo, voy a ponerlo completo, una carga virtual, ¿cierto? Por un desplazamiento real, le dimos que era un trabajo virtual, va a ser igual a la integral de, si estamos hablando de pórticos, pues ya vamos a incluir el efecto del axial, ¿no? Axial real, axial virtual, ouch, sobre por A, ¿cierto? De X en toda la longitud, más el efecto del cortante, cortante real, cortante virtual, sobre G por área de corte de X, más el efecto del momento, de la flexión, momento real, momento virtual de X sobre E por Y, ¿cierto? Entonces, ojo acá, aquí lo voy a poner, porque esto también es igual. Cuando yo quiero conocer desplazamientos, aplico cargas, pero cuando quiero conocer giros, aplico momentos, ¿cierto? Momento virtual. Aquí ya hemos dicho pues que esto va a ser unitario, aunque realmente puede ser arbitrario, ¿no? Lo que pasa es que después me toca dividirlo por ese valor de carga. Pero pues para hacerlo más fácil, lo planteamos como unitario, con eso pues el delta por 1 me va a dar directamente el delta, o el giro por 1 de momento me va a dar directamente ya el desplazamiento, pues angular o lineal, ¿sí? Entonces pues era parte de la tarea. Ustedes me dicen, listo, tengo un sistema real, voy a anotarlo por acá, sistema real. Y en mi sistema real voy a tener 3 diagramas. Voy a tener un diagrama de axial. Voy a tener por acá un diagrama de cortante. Y voy a tener un diagrama de momento. Algo así.
Qué tan al borde por dibujar el diagrama. Bueno, listo. Cuéntenme entonces cómo es el diagrama o cómo son los diagramas de este sistema real. Chicos, los escucho. ¿Cómo nos dan los diagramas para este sistema real? El axial del primer elemento es menos 1.33, constante. Menos 1.33, ok. Gracias. Entonces acá voy a decir que esto es negativo, ¿cierto? 1.33. ¿Listo? ¿Qué más? Para el segundo elemento, menos 1. Menos 1, entonces acá. Sí. Y para el tercer elemento, 1.33, positivo. Voy a sacarlo por acá. Estoy poniéndole el signo ahí para que lo tengamos claro. Listo, muy bien, muchas gracias. Cortantes. Para el cortante, el primer elemento es 1. 1 menos 1. Menos 1. Menos 1. Ajá. Para el segundo elemento es menos 1.33. Yo lo tengo como más Positivo, sí. 1.33. Positivo, sí. Ok. Y para el tercer elemento. Para momento entra con 0. No, Y para sale... cortante todavía. Ah, no. En el tercer elemento no tengo cortante. Ok. Ahí estoy dejando como libre 50. ¿Sí? ¿Les da lo mismo? Sí, señor. Sí, señor, no Bueno. tiene cortante. Y sí, ¿no? Porque miren, aquí en esta parte de abajo, pues, como no tengo fuerza, ¿cierto? Pues de reacción, pues no voy a tener cortante. Aquí sí tengo una reacción, será 1 tonelada por 8. ¿Sí? Bueno, ese va a ser mi momento. Por eso el cortante es de 1 tonelada. Aquí. ¿Sí? Abajo, en el otro apoyo, pues como es un apoyo que se desliza, no va a tener cortante, entonces por eso no tiene, y seguramente tampoco tiene momento, ¿no? Ustedes me lo dirán. ¿Cómo me da mi diagrama de momentos para este caso? Para el primer elemento entra con 0 y sale con menos 8. Ok. Y es de variación lineal, ¿no? Aquí es importante también que ustedes me digan cómo es la, la forma del diagrama. Para el segundo elemento entra con menos 8, sale con 0 y es variación lineal. ¿Sí? El elemento no tiene momento. No tiene momento. Listo. Todos estamos bien hasta ahí, ¿cierto? Bueno, agradezco chicos que me han colaborado con esa tarea. Ya podemos avanzar. Entonces dijimos, aquí para este caso tenemos un sistema real, ¿cierto? Este es mi sistema real. Como tengo un sistema real,
también voy a requerir un sistema virtual. ¿Y cómo va a quedar planteado mi sistema virtual? Para ese cálculo de desplazamientos en X, en delta X4. Cuéntenme cómo quedaría planteado ese sistema. Va a ser el mismo pórtico. Dijimos que las condiciones geométricas del pórtico van a ser las mismas. ¿Qué hago ahora? ¿En qué varía? ¿En dónde vamos a ubicar la carga unitaria? ¿De dónde la vamos a ubicar? ¿Dónde lo ubicamos? En el nodo 4, En el nodo 4, hacia arriba, hacia abajo, hacia un lado. ¿Hacia la izquierda o derecha? Horizontalmente, ¿cierto? Porque eso es lo que queremos ver, el desplazamiento horizontal. Pues no tendría sentido que fuera hacia abajo, ¿no? Porque sabemos que es un apoyo de patín. Ya sabemos que el desplazamiento es 0. Voy a aplicarla acá en este caso, sí. ¿Cierto? Ese es mi sistema virtual. Aquí voy a anotar para delta X en el nodo 4. ¿Sí? Si yo tengo esa carga, ¿cómo son mis diagramas? Voy a tener por acá un diagrama de axial, un diagrama de cortante y un diagrama de momento, ¿no? ¿Cómo serían mis diagramas? en axial solo tiene axial en el elemento 2, ¿En la viga? ¿De cuánto? de -1. De -1, ok. El cortante, Solo tiene cortante en el elemento 1 y el elemento 3. Y ambos son de -1. y no creo que sean ambos de -1. -1 y 1. Tiene que ser como -1 y 1, ¿cierto? Porque es la reacción. Si yo aquí tengo una carga de 1, ¿cierto? Muy seguramente que iba a tener una reacción en sentido contrario, entonces el cortante me va a dar orientado hacia el otro lado. Voy a ponerle a este lado. 1, 1, acá que sea negativo y que sea positivo. Bueno, y momento,
Si acá tengo 1, ¿cierto? De reacción por un brazo acá de 8, me va a dar 8, ¿cierto? ¿O no? O menos 8. Hacia acá. Igualmente. Yo no sé, yo aquí En el, copio. en el elemento 2 con menos 8 y sale con menos 8. ¿Así está bien? Rectangular, sí. Listo, ok. Entonces ya sabiendo esto, podemos aplicar nuestro trabajo virtual. ¿Qué es el trabajo virtual? Recuerden que tenemos las 3 componentes que vimos acá. Una componente de axial, una componente de cortante y una componente de flexión. ¿Sí? Entonces voy a hacerlo aquí una por una. La primera integral voy a hacer la de flexión. La integral del momento real, momento virtual, sobre E por I de X. ¿Cierto? Entonces, ¿cómo así? Aquí, ¿cómo hago para integrar? Pues resulta que como tengo 3 elementos, para este caso, me toca hacer la integral. Recuerden que es una suma, la suma de las integrales de cada uno de los elementos. Y que, dado la forma de los diagramas que estamos obteniendo, podemos emplear la tabla de integrales de Mohr. ¿La recuerdan? ¿Y recuerdan para qué servía? Sí, para agilizar en las integrales. Exactamente, es una forma, digamos, gráfica de hacer esas integrales. ¿Sí? Entonces, pues aquí podemos decir que voy a tener la integral del primer término, ¿cierto? O del primer elemento, que va a ser, si empezamos con flexión, miremos que, bueno, vamos al de atrás, miremos que tenemos un diagrama con un triángulo, ¿cierto? ¿Les parece que empecemos por flexión o prefieren que empecemos por axial para acá, como para seguir el mismo orden? ¿O es irrelevante? Por axial, ¿no? Así llevamos el ¿Por mismo axial? orden. Sí. Listo. Entonces, voy a empezar por axial. Entonces, la integral axial real, axial virtual, sobre E por A de X va a ser igual a. Veamos mi diagrama de axial de acá, mi primer elemento. Tengo 1,33 negativo, horizontalmente tengo 1 negativo y tengo 1,33 en mi tercer elemento. ¿Sí? Pero acá miremos que voy a tener unos elementos que no me van a aportar axial. Entonces, voy a hacerlo completo, pero vemos que esos términos de 0 pues no van a tener ninguna incidencia. Entonces va a ser 1, eso es un rectángulo, ¿fue que dijimos? Sí, un rectángulo de 1,33 negativo que multiplico, pues yo le hago este signo, ¿cierto? Que quiere decir un 0, esto, ¿cierto? Cuando ya lo multiplique por 0 ya automáticamente estoy cancelando ese término de X, ¿sí? Más el segundo, bueno, esta es en una longitud de ¿cuánto? ¿De 8 metros de altura? 8 metros. Más la integral en 6 metros de mi segundo elemento, que es un axial de menos 1. Entonces voy a tener aquí un rectángulo de menos 1, ¿sí? Acá también tengo otro axial de menos 1,
¿cierto? Ese es el virtual, este de acá, menos 1 sobre e por a, ¿cierto? De x, más la integral en mi tercer elemento en 8 metros de 1,33, ¿cierto? Tengo mi rectángulo acá, 1,33, pero aquí está vacío, no tiene axial, sobre e por a de x. Aquí pues ya sabemos automáticamente que este término me da 0, no tengo axial, aporte axial del sistema virtual, este término me da 0 y solo voy a calcular este término de acá. Entonces con las integrales de Moore, ¿cuánto me da eso? ¿Qué expresión utilizo para integrar estos dos rectángulos con altura menos 1? Momento real por momento virtual por la longitud. Entonces va a ser momento real, o sea, la magnitud de este momento, ¿cierto? El bloque uniforme, momento, pues, el valor mismo del virtual, del real del virtual, sobre la longitud. O sea, voy a tener menos 1 por menos 1 por la longitud que son 6 metros de esa viga, ¿cierto? Sobre E por A, sabiendo que E son 200.000 megapascales y el área de, no es el área de corte en este caso, sino el área completa es 691 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado, ¿sí? ¿Cuánto me va a dar este resultado? Eso me da 6 positivo sobre E por A, ¿no? 6 ¿qué? Recordemos que la carga está en, el modo de elasticidad está en megapascal, o sea, newton milímetro cuadrado, que le podríamos expresar como 200 por 10 a la 6. Bueno, no sé cuánto nos da ese modo de elasticidad en toneladas metro cuadrado. 20 por 10 a la 6. Ok, 20 por 10 a la 6, ¿20 o 200? 20. 20 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado, o sea que el módulo de corte nos va a dar 8 por 10 a la 6 toneladas metro cuadrado. ¿Sí? Hagamos el cálculo para ver cuánto es la deformación por flexión, perdón, por axial. ¿Cuánto me da ese resultado? Seis dividido entre el producto de 20 por 10 a la 6 por el área que me da 691 por 10 a la menos 3. ¿Por qué necesitamos hacer la conversión? Porque pues recordemos que las cargas las estamos obteniendo en toneladas. Entonces necesitamos siempre trabajar unidades consistentes. Eso da en 4.34 por 10 a la menos 5 4.34 por 10 a la menos 5. metros.
Listo, muy bien, gracias. Ahora entonces calculemos el de cortante. Cortante real, cortante virtual, módulo de corte por el área de corte de X y hacemos el mismo procedimiento, pero ahora con nuestros diagramas de cortante. Por eso yo les pedía que como tarea los tuviéramos listos para poder hacer fácilmente la integración. Entonces, vamos a nuestro diagramante. Miremos que en el sistema real no tengo cortante en el elemento 3, solo tengo cortante en el elemento 1 de 1 negativo y en el elemento 2 de 1,33 positivo. Mientras que en mi sistema virtual solo tengo cortante en el elemento 1 y el elemento 3, 1 negativo y 1 positivo respectivamente. Entonces, pues, nuevamente hacemos nuestras integrales para el primer elemento en 8 metros menos 1 y acá tengo nuevamente menos 1. ¿Sí estoy viendo bien o no estoy viendo bien? Menos 1, sí. Menos 1 de este cortante. De X sobre módulo de corte, el área de corte. Más el elemento 2 de 6 metros que dijimos que va a tener en la viga un cortante de 1,33 positivo. Pero en el sistema virtual no tengo cortante, nos va a facilitar el cálculo, G por el área de corte de X más la integral del tercer elemento, que va a ser vacío en el sistema real, ¿cierto? Entonces aquí lo anoto. Y voy a tener un cortante de más 1. ¿Cierto? Aquí estoy poniendo las figuras. G por el área de corte de X, ¿sí? Nuevamente, pues este término me va a dar 0, este término me va a dar 0 y solo voy a calcular este valor. Entonces, para este caso lo puedo calcular como. También son bloques uniformes, puedes utilizar la misma expresión, menos 1 por menos 1. Aquí en este caso la longitud ya no son 6 metros, sino son 8 metros. Entonces, por 8 sobre G por área de corte. Sabiendo que G es 8 por 10 a la 6 y el área de corte, según los datos de la sección que escogimos, es 2,89 por 10 a la menos 3 metros al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ustedes me dicen de cuánto les da el valor de las deformaciones por cortante. Eh, 3.46 por 10 a la menos 4 3,40 por 10 a la menos 4. metros. Están verificando, ¿cierto que sí? Sí, señor, eso da. Ok, perfecto. Listo, muy bien. Y ahora, pues, siguiendo el mismo procedimiento, vamos por mi aporte de deformación por flexión. Ahora sí, por donde yo quería iniciar. Entonces, vuelvo. Mi diagrama van a ser dos triángulos, elemento 1 y elemento 2, ¿cierto? Elemento 3 no tiene flexión. Y acá voy a tener todos mis tres elementos con un aporte. ¿Sí? Entonces,
Acá tengo menos 8 en este triángulo y en este tengo menos 8 también. Entonces voy a tener la integral de mi primer elemento en 8 metros de un triángulo menos 8, otro triángulo menos 8. Oigan, ojo acá una cosa, miren. Este triángulo del sistema virtual va hacia el mismo lado del triángulo de mi sistema real. Y eso es importante. Si ustedes van a mirar los diagramas, es diferente cuando yo tengo esa integración que estoy planteando acá a que si yo la tuviera algo así. Cuando los triángulos son enfrentados, o más bien que sus vértices van hacia lados opuestos, el término de esa integración es diferente. ¿Sí? Entonces ténganlo en cuenta, que aquí hacia dónde están orientados los triángulos. Bueno, puede que sea no así, sino así. ¿Sí? Va a ser lo mismo, ¿no? Porque el vértice o la parte más alta están hacia el mismo lado, pero cuando las partes más altas están orientados en partes diferentes, entonces ya ahí nos cambia el término. Importante, para que utilicemos con cuidado esa tabla de integrales de Moore. Bueno, entonces 8 menos 8 por i de x más el segundo elemento que tiene 6 metros, tiene un triángulo de 8 negativo, pero acá en el sistema virtual tiene menos 8 y es uniforme. Vean que aquí no se nos va a anular el término, ¿sí? Ninguno de estos dos términos. Acá en el tercer elemento sí se nos anula, porque no voy a tener flexión. Entonces más la integral de, aquí lo incluyo para que nos quede el planteamiento, y un triángulo menos 8 sobre e por i de x. Siguiendo en el procedimiento, pues esto va a ser 0, ¿sí? Solo me va a tocar calcular los dos primeros términos, los dos primeros elementos. ¿Qué expresión utilizo para integrar dos triángulos? En la tabla de integrales de Moore. Un tercio del momento real por el momento virtual por la longitud. Ok, les voy a decir que es un tercio ¿cierto? Por menos 8 por menos 8 por la longitud que son 8 metros, ¿cierto? Más, ¿con qué expresión integro un triángulo y un rectángulo? Un medio de momento real por momento virtual por la longitud. Un medio, entonces aquí voy a hacer un medio del momento real, momento virtual, por la longitud que son 6 metros, ¿cierto? Y ya ustedes me dicen cuánto les da ese valor de deformación por flexión.
módulo de elasticidad de 20 por 10 a la 6, inercia de 9.8 por 10 a la menos 5 metros a la 4. Eso da 0.185 metros. ¿Alguien que nos verifique ese valor, por favor? ¿Sí da 0.185? Sí, señor, 0,180 y... Ok. Listo, pero ahora recordemos entonces que nuestro desplazamiento total va a ser la suma de todos esos términos. Entonces, pues, sumemos este valor, las deformaciones ocasionadas por axial, este valor, las deformaciones ocasionadas por cortante, y este valor, las deformaciones ocasionadas por flexión. ¿Cuánto nos va a dar? Es 0,185 con más decimales, ¿no? Metros, ¿no? Sí, señor. ¿Qué podemos ver de esto? ¿Qué podemos concluir con ese resultado total? Diría yo que el axial y el cortante, pues como que no se toman tan en cuenta, o sea, como que no. Exactamente. Aunque sí existe un valor de deformación axial y cortante que aquí estamos calculando, ¿no es cierto? Que es este y que es este, lo estamos calculando. Miremos que no es tan relevante como si son las deformaciones por flexión. Entonces, ahí sí lo que nos dices es, oiga, lo tengamos en cuenta o no, pues nos va a dar lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que está primando son nuestras deformaciones por flexión. Nos aportan por allá en esos decimales, sí, pero pues lo que realmente prima es nuestra deformación por flexión. O sea, en otras palabras, que si yo trabajara solamente con mis diagramas de flexión, ¿cierto? De flexión bajo este método, pues los resultados que voy a obtener son suficientes, ¿no? Son suficientemente confiables. No necesito un poco más precisión, ¿cierto? De la que voy a encontrar para allá. Aparte, pues estamos hablando aquí en metros, ¿cierto? O sea, aquí 18 centímetros, 18.5 centímetros, allá me está diciendo que se está moviendo por allá la milésima del milímetro. Y pues generalmente en estructuras, pues ese orden de magnitud de desplazamiento, pues no lo vamos a tener en cuenta. En sentido práctico, pues nosotros vamos a ir escasamente al milímetro, y eso. Si ustedes piensan en una estructura en concreto, muy seguramente vamos a tener desfases en formaleta de 1 centímetro, medio centímetro, 2 centímetros.
¿sí? Entonces medir una formaleta en concreto al milímetro, pues va a ser muy, ¿cómo decirlo? Muy ambicioso. Sí, en estructura metálica sí generalmente trabaja al milímetro, pero acá, pues, bueno, aunque también es estructura, pues ese orden de magnitudes en grados de deformación, pues no vamos a llegar a algo como tan, o más bien, el valor o el orden de magnitud que nos va a dar las deformaciones por flexión, pues es suficiente, ¿sí? Desde 185 milímetros, ¿sí? Pues está bien. El otro aporte, pues sí, existe y agradecemos que exista, pero pues tengámoslo o no lo tengamos en cuenta, pues no nos va a afectar cuando tengamos condiciones de pequeñas deformaciones, como generalmente hablamos aquí en estructuras. ¿De acuerdo? ¿Todo eso para qué? Para decir, no, es suficiente con que nos vayamos con diagramas de flexión y ya. En ese orden de ideas, ¿sí? Cuando hablamos de las vigas, que vimos que en las tablas de cálculo de vigas, que generalmente aparecen en manuales de estructuras, por eso es que solo está reportada el valor de deformación para flexión. No nos aparecía reportado el valor de deformación para cortante, ¿lo recuerdan? Que nosotros lo calculamos por allá, que era que la deformación por cortante estaba en función de la longitud a la 1, mientras que la deformación por flexión estaba del orden de magnitud de L a la 3 o L a la 4. No sé si lo tienen presente. Algunas clases atrás. A ver si lo tenemos por acá. Anotar nuestras integrales de Moore. No he borrado precisamente por eso. Tiene que ser más adelante, ¿cierto? Primero vimos Searcher, después vimos Vigas. Estas son tesis. Aquí está. Debe estar acá. Miremos. Que aquí estamos haciendo por las integrales de Moore y demás, pero aquí habíamos dicho que mientras que nuestro término de deformación por cortante estaba a la 1, el término de deformación por flexión estaba a la 3. Por eso es que en las integrales y en las tablas, en los manuales de estructuras, generalmente nos aparece reportados este valor de flexión, ¿sí? De deformación. Entonces, como aquí está la 3, aquí está la 1, pues va a pesar mucho más el valor de deformación por flexión sobre el valor de corte, por eso es que generalmente no se reporta. Pero sí existe y lo podemos calcular, sí, también lo podemos calcular. ¿De acuerdo? Entonces, para que lo tengamos presente. Sí existe, sí lo podemos calcular, pero no es relevante dentro del cálculo de las deformaciones que estamos haciendo. Bueno, ya siguiendo entonces nuestro ejercicio, ya calculamos este valor de deformación horizontal, también podemos calcular giro. Y pues ya sabiendo esto, que lo que nos va a aportar realmente cuando tengo flexión, ¿cierto? Bueno, flexo compresión tengo acá, o flexo tensión, flexo tracción, porque tengo flexión, o cuando tengo flexión tengo asociado automáticamente el cortante, y tengo tracción, pues porque es un pórtico, ¿cierto? Tracción o compresión. Entonces, pues ya podemos decir que vamos a plantear un sistema virtual adicional
para conocer el giro en el nudo 4. ¿Cómo quedaría planteada nuestra estructura para ese sistema adicional? Este va a ser el sistema virtual. Acá recuerden que la condición de la estructura va a ser la misma, el sistema real. ¿Qué condición de carga va a tener este sistema virtual? ¿Siguen aquí? Sí, señor. ¿Qué condición de carga voy a tener acá entonces? ¿Ese es virtual? ¿Cómo? ¿Ese es virtual? Sí, este es el sistema virtual. No había leído el título. Uno, pues una puntual de uno hacia adentro, diría yo. Ingresando a la pantalla, no. Recordemos que aquí lo que queremos calcular son giros. Y el trabajo virtual, yo lo hemos expresado como carga virtual por desplazamiento, pero también lo hemos expresado como momento virtual por giro. ¿Sí? Ah, un Igual momento, a una integral momento por de acá. uno. Igual a una integral, exactamente. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que en el nudo 4, si yo quiero conocer el giro, aplico un momento unitario. ¿Sí? Y ya, desarrollo mi estructura. Que si voy a desarrollar axial y cortante, pues sí, seguramente es conveniente, pero lo que me interesa es conocer mi valor de, voy a quitar acá, mi valor de momento. Entonces voy a decir, mi diagrama de momento para este sistema, que ustedes obviamente ya lo hicieron, va a ser, ¿cómo va a ser? Elemento carga 3 de menos 1. En el elemento carga de forma distribuida de 1. ¿Sí lo desarrollaron? Ingeniero, ¿me escucha? No, señor. Ingeniero. No, bueno, voy a darle aquí, les voy a soplar, pero pues ojo, Pues no el quiero, momento creo que da uno en el elemento 3, si no estoy mal. Ingeniero, ¿me escucha? acá yo tengo un 1, y acá yo tengo un sí tiene que llegar a lo mismo, ¿no? Si quiero hacer el recorderis como para aquí tener a la mano como es mi diagrama de momentos del sistema real, yo lo tengo por acá,
dentro de mis apuntes, que es este mismo, ¿cierto? Como para tenerlo ahí pendiente. Bueno, no es de segundo grado, ¿no? Ingeniero, en el virtual, a mí me dio negativo esos dos valores. Dependiendo para dónde nos esté dando hacia dónde estemos aplicando la carga. Yo estoy aplicándola en ese sentido y me dio ese valor de momento, no sé. Si me acojo a lo que ustedes me digan. Si me dicen que es negativo, yo lo pongo negativo. Igual ustedes lo tienen que revisar, ¿no? Porque algunas personas me dijeron que no lo habían desarrollado. Yo también apliqué el momento en ese sentido. ¿Sí? Bueno, entonces yo voy a decir que aquí es negativo, no sé. Ustedes lo verifican. Pues ingeniero, a mí sí me dio así, una carga triangular en el elemento 2, negativo, y una carga uniformemente distribuida, positivo en el elemento 3. Pero no puede cambiar de signo. Ahí sí me deja con la inquietud. No, pues a mí sí me dio tal cual, -1 en el elemento 2 y 1 en el elemento 3. Es que no me servía el micrófono ahorita. Ya. Bueno, listo. Yo lo dejo para que lo chequeen. A mí también me dio así. Señor, A mí también me dio así. -1 y 1. señor, nos Señor. vamos por mayoría. Yo los dejo para que lo chequeen también, para que ustedes lo pongan en práctica. Si ya vamos a decir que esto es la flexión, ¿cierto? Este sistema real. De momento pongámoslo ahí en una burbuja, ¿cierto? Que nos estamos acordando. Entonces vamos a tener la integral como el primer elemento en 8 metros de longitud voy a tener, ustedes me dirán ya para qué lo escribes, ya sabemos que eso no nos aporta, pero bueno, ahí lo voy a dejar para que lo tengan en cuenta, -8 sobre e por i de x más la integral del segundo elemento, que ustedes me dicen que aquí es negativo, ¿cierto? Miremos que aquí los triángulos van en sentido diferente, ahí yo lo dejo con una interrogación para que ustedes lo verifiquen, me digan si es o no es, ¿cierto? Voy a continuarlo como positivo, pero yo los dejo con la interrogación para que ustedes lo chequeen, ¿sí? Y acá tengo un triángulo que va en sentido contrario del sistema real. Aquí es conmutable, ¿no? Aquí estoy primero poniéndolo del sistema virtual y el segundo del sistema real, pero puede ser al revés. Ustedes saben que es un producto. -8 sobre e por i de x en 6 metros más la integral en 8 metros. Acá tengo vacío en este elemento de un rectángulo de 1 e por i de x. Esto me va a dar 0, este me va a dar 0. Aquí les dejo con la inquietud de este 1, o si es -1, ¿sí? Ahí pues me va a hacer un cambio de signo, básicamente. Y ustedes me dirán cuánto es el valor. ¿Cómo integro dos triángulos que están en una disposición opuesta? Un sexto.
Un sexto, ¿sí? No sé. Seis y por 1 por menos 8 y por la longitud que es 6. Nuevamente aquí les dejo la interrogación. Ustedes ven que solamente les va a cambiar el signo, pero ahí les dejo la interrogación. Eso va a 0.0041 metros. 0. 0041. Metros. ¿Sí serán metros? Y ellos en metros, ¿no? Lo que estamos calculando es un giro, ¿no? Ah, radianes. Sí. Ah, sí, qué pena. Cuando calculo giros, obtengo la respuesta directamente en radianes. Cuando calculo desplazamientos lineales, sí obtengo pues en unidades de longitud. Pero por eso digo que debemos tener siempre las presentes las unidades que sean consistentes. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No, ingeniero, esa no es la respuesta. ¿No es la respuesta? Es que yo lo había dividido por E sobre I, pero como no teníamos el valor de J. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cuánto es la respuesta? Entonces, no entendí el comentario. ¿No nos da ese punto doble 041? No, ese no es el resultado. ¿Cuánto es el resultado entonces? Pues en la calculadora sí me dio eso. Ah, sí, sí es sobre E por I, es que Sí es parece una sobre E J. por I. E por I. Recuerde Ah, que sí, cuando es J es cuando estoy involucrándole términos de torsión, que es un momento torsor real, un momento torsor virtual, ¿cierto? Sobre G por J, que digamos que es como meterle ya tener elementos, digamos, no en el plano, sino tridimensionales, que tenga una estructura, no sé, piensen en un pórtico espacial.
cuatro columnas, 4 vigas, y yo quiera calcular desplazamientos en uno de esos nudos, ¿cierto? Entonces ya me empiezan a aparecer torsiones, aparte de la axial, del cortante, del momento flector, también van a aparecerme torsiones, ¿sí? Aquí yo creo que no vamos a profundizar más, hacerlo del caso espacial, pero pues sí es importante que lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque esta es la base, este trabajo virtual es la base para el primer método para solución de estructuras estáticamente indeterminadas que vamos a ver. Entonces vean cómo en función de el cálculo de formaciones vamos a poder empezar a desarrollar estructuras estáticamente indeterminadas. Ya vamos a ver cómo. Importante acá que tengamos claro algo. Miren que aquí fue fácil la integración. ¿Por qué? Porque las figuras geométricas que obtuvimos son triángulos, son rectángulos, ¿cierto? Podemos tener trapecios, podemos tener parábolas, como fue el caso que nos pasó previamente en vigas. Pero si no tenemos ese tipo de funciones, ese tipo de diagramas, pues necesariamente tenemos que recurrir en su forma explícita a esta condición de integración, donde genero las funciones para axial real, para axial virtual, cortante real, cortante virtual, momento real, momento virtual, y me toca integrarlas. Eso fue algo que ya hicimos para vigas, ¿sí? Donde obtuvimos ese PL cubo sobre 48 EI. ¿Lo recuerdan? Entonces, importante eso. Si no puedo obtener ese tipo de diagramas, me toca hacer la integración completa, la integración funcional. Si puedo obtener unos diagramas de este tipo con figuras geométricas, digámoslo así, conocidas, ya sabemos que su integración es fácil, son áreas prácticamente. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, no hay preguntas. Entonces ya vamos a pasar a estructuras estáticamente indeterminadas. O sea que mi grado de indeterminación estático es mayor que 0. ¿Cierto? Hasta el momento, como habíamos dicho, empezamos con estructuras estáticamente determinadas. Hemos trabajado hasta la fecha método de cortes, ¿cierto? Incluso ahorita, para desarrollar este método, se han dado cuenta que seguimos con el método de cortes. Ahora le incluimos unos principios energéticos, como es el método del trabajo virtual, para el cálculo de formaciones, y ahora vamos a utilizar todo eso para empezar con el desarrollo de estructuras estáticamente indeterminadas. Y vamos a desarrollar estas estructuras estáticamente indeterminadas con base en el desarrollo de estructuras estáticamente determinadas, que es lo que hemos podido hacer en estas últimas sesiones, ¿cierto? Y el primer método se va a llamar el método de las deformaciones compatibles. Compatibles. ¿En qué consiste este método? Bueno, vamos a decir que yo planteo mi estructura, una viga, digamos que nos va a quedar fácil de entender desde este punto de vista. Y en mi viga yo tengo esta condición de carga. ¿Verdad? Si es una estructura estáticamente indeterminada o no es una estructura estáticamente indeterminada.
¿Qué me dice? Sí, es estáticamente indeterminada. ¿Qué grado de indeterminación estática tiene? Y 5. 5. ¿Por qué 5? Porque 2 más 2 más 2 más 2 menos 3 da Bueno, 5. entonces planteémoslo así. ¿Qué grado de determinación tengo allí? 2. 2, ¿cierto? Ok, listo. Bueno, como nosotros lo que sabemos es desarrollar estructuras estáticamente determinadas, pues lo primero que vamos a hacer es volver esa estructura estáticamente determinada. No, pues obviamente, hagámosla fácil. ¿Cómo la volveríamos estáticamente determinada? Haciendo cortes. No, precisamente. Recuerden que el grado de determinación depende directamente de la cantidad de apoyos. Dividiendo la viga en 2. Dividiendo la viga en 2. Bueno, no sé. Cuando me dicen divida la viga en 2, yo lo interpreto como métale articulaciones. ¿Sí, algo así? Que sería una forma de reducir ese grado de determinación estática. ¿Se acuerdan que depende de las condiciones especiales? Creo que es aún más fácil de lo que ustedes están planteando. ¿Qué tal si yo cojo esa misma viga y para volverla estáticamente determinada, quito los apoyos centrales? ¿Le suena o no le suena? Pues tengo mi misma viga. ¿Ya es estáticamente determinada? Sí, señor. Ok, entonces, listo, ya tengo mi estructura estáticamente determinada. ¿La puedo solucionar? Seguro que sí. Pero ¿qué implicación tiene que yo ahora tenga esa estructura estáticamente determinada con respecto a la condición anterior? ¿Qué implicación tiene? ¿Qué hacen los apoyos en esa estructura? ¿Qué pasa cuando tengo apoyos en la estructura original? ¿Para qué me sirven esos apoyos? Para restringir los movimientos. Exactamente, para restringir esos desplazamientos. Si los quito, ¿qué va a pasar? Pues que va a tener como libertades. Exactamente. Entonces, si yo los quito, lo que pasa es que voy a tener aquí una deformación. ¿Qué hice? Voy a tener acá una deformación. O sea, ¿cierto?
sí se me va a flectar esta viga, y esa flexión no va a existir en esta primera condición. Donde voy a decir que aquí en este apoyo, pongámosle una topología, voy a decir que ese es el apoyo 1, que este es el apoyo 2, que este es el apoyo 3, que este es el apoyo 4, ¿cierto? Aquí en este apoyo 2 yo voy a tener un desplazamiento en el nudo 2, ¿cierto que sí? Y lo mismo va a ocurrir acá. Voy a tener un desplazamiento en el nudo 3. Nudo 1 y nudo 4 pues no va a tener problema porque tengo mi condición de restricción. Pero en nudo 2 y nudo 3 sí voy a tener problemas de desplazamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que yo necesito restringir esa condición de desplazamiento. O sea, básicamente, este delta 2 acá, ¿cuánto tiene que ser en mi estructura original? Cero, ¿cierto? En el apoyo 2 ese delta tiene que ser cero. Pero cuando yo quito las estructuras, los apoyos, me va a aparecer desplazamiento. Lo que yo tengo que hacer es idearme un mecanismo para devolver ese desplazamiento y que vuelva a llegar a cero. ¿Qué se les ocurre a ustedes que hagamos en esa estructura? ¿Cómo, profe? Que como en mi estructura original el desplazamiento en el nudo 2 es cero, ¿cierto? Pero cuando ya la volví una condición estáticamente determinada, me apareció ese desplazamiento diferente de cero, ¿sí? Yo necesito recuperar esta condición. ¿Qué hago yo para este desplazamiento volverlo cero? Y colocando una carga, dije. Exactamente, entonces yo necesito es devolver a mi estructura ¿cierto? A mi estructura yo voy a ponerle aquí una carga donde haga que este desplazamiento se vuelva cero, ¿cierto que sí? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que aquí lleva a tener nuevamente un desplazamiento en 2, pero vean dónde apliqué la carga, ahí directamente en 2. Esta carga puede que me equilibre este desplazamiento, pero acá intencionalmente lo hice más pequeño, delta 3, ¿sí? Puede que aquí equilibre lo que pasa con 2, pero esta condición de carga no me equilibra lo que pasa con 3. Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Pues, nuevamente, voy a poner una carga en 3, ¿cierto? Aquí yo le estoy poniendo a propósito hacia arriba para que se vea que va a ser como el efecto contrario. Aquí voy a decir que tengo este desplazamiento en 3 y aquí este desplazamiento en 2. ¿Cierto?
Entonces, primero se me deflecta y yo pongo unas cargas para controlar ese desplazamiento. ¿Cuánto van a ser esas cargas? No sé todavía. Pero entonces ya es hora de que pongamos nombres a este sistema. ¿Cómo se llama este sistema? ¿Lo recuerdan? Bajo esta condición que tenemos. Sistema cero. O sistema real lo llamábamos antes, pero ahora acá ya no puede ser real. ¿Por qué? Porque es que mi sistema real es esta condición de estructura estáticamente indeterminada. Esta es mi condición real. Entonces, mi sistema cero, ¿por qué se va a caracterizar? Porque es una estructura estáticamente determinada, ¿cierto que sí? Donde tiene la misma condición de cargas del sistema original. Entonces, como este es mi sistema cero, voy a poner aquí sus subíndices, superíndices cero. ¿De acuerdo? Voy a tener un sistema 1 y voy a tener un sistema 2 en los cuales miren que la condición de carga ya es ajena a la condición original. Son los sistemas donde yo voy a poner cargas, escúchenme, voy a poner cargas puntuales, ¿cierto? En los puntos donde tengo los apoyos, ya sean cargas lineales o cargas angulares, ¿cierto? Momentos para poder calcular. Entonces ya aquí estamos conectando con lo que vimos en nuestras clases pasadas de trabajo virtual. Tengo un sistema cero, un sistema de cargas correspondiente a la estructura inicial, pero pues ya vamos a decir que son cargas, bueno, en estructuras estáticamente determinadas, pero conociendo que el ejercicio original es una estructura estáticamente indeterminada. Y unos sistemas de apoyo con los cuales voy a tratar de compatibilizar, pues se llama deformaciones compatibles, compatibilizar las deformaciones. Entonces, al sistema 1 también le voy a poner unos superíndices, 1, 1, y al sistema 2, superíndices 2 y 2. Y de aquí yo qué sé, que tengo, a dónde tengo que llegar. Voy a decir que mi delta dos, ¿cierto? Más mi delta en el punto 2 por el sistema 1 más el delta en el punto 2, el sistema 2. ¿Cuánto tiene que ser esta deformación del sistema total? ¿Cero? Cero. ¿Por qué cero? Recuérdanos por qué cero. Porque estamos, no sé, como anulando las deformaciones. Exacto, recordemos. Esto viene de mi sistema 0, esto viene de mi sistema 1, este viene de mi sistema 2, ¿cierto? Y es 0, ¿por qué? Porque cuando yo lo superponga todos estos efectos, tiene que darme esta condición de mi sistema original. Y allí, el desplazamiento en el nudo 2 tiene que ser 0. Por eso aquí es 0. Muy bien. Y lo mismo voy a plantear para el nudo 3. Entonces, que mi delta en el nudo 3 ocasionado por el sistema 0 más mi delta en el nudo 3 ocasionado por el sistema 1 más mi delta en el nudo 3 ocasionado por el sistema 2 es igual a 0. Pero ¿qué pasa acá? Aquí, bueno, voy a decir que esto es una condición de carga Q, ¿cierto? Pues aquí estoy poniéndolo como cargas distribuidas, de pronto para que sea más fácil de ver, pero es una condición de carga genérica, puede ser puntuales, pueden ser variables, lo que sea, es una condición de carga, ¿cierto? Acá pues digo que va a ser mi misma condición de carga Q, y acá yo no sé es qué magnitud de carga yo debo poner. Lo que sí sé es que me tiene que compatibilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros?
Pues que voy a poner una carga de magnitud unitaria. Pongo una carga de magnitud unitaria, ¿cierto? Como ya lo hemos hecho. Aquí voy a decir 1 por x1. Aquí voy a decir 1 por x2. ¿Cuánto me da 1 por x1? La tabla del 1, ¿no? X1, hijo. X1, perfecto, están bien juiciosos ustedes. Listo, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como aquí seguimos hablando del principio de superposición, si tengo una carga unitaria, voy a tener un desplazamiento, no sé, X centímetros. Si le pongo una carga X1 veces más grande, voy a tener un desplazamiento X1 veces más grande. ¿Sí? Porque es directamente proporcional, porque estamos hablando del principio de superposición. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Como yo no sé de cuánto va a ser esa carga, pues yo voy a decir que X1 veces, o una carga de X1, le pongo al sistema 2 una carga amplificada X2, bueno, afectada, no tiene que ser amplificada porque ese valor puede ser menor de la unidad. Afectada por un coeficiente de X2 para sistema 2, ¿cierto? Pues aquí también, si afecto el sistema 1 por X1, aquí también tengo que afectarlo por X1, aquí afecto por X2, ¿cierto? Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Cierto que sí? ¿Cuáles son mis incógnitas? X1 y X2. ¿Y para qué me sirven? Para saber cuáles son las cargas o los factores por los que afecto esta carga unitaria con los que compatibilizo para obtener una deformación, para este caso, de 0. Esto yo lo puedo expresar como, viéndolo desde el punto de vista matricial. X2 en el sistema, bueno, X2 no. El delta del nudo 2 ocasionado por el sistema 1, el delta del desplazamiento del nudo 2 ocasionado por el sistema 2, ¿cierto? Estoy tomando una matriz, eso afectado aquí por X1 por X2 va a ser igual a, esto lo paso al otro lado, menos el delta del nudo 2 ocasionado por el sistema 0. ¿Cierto que sí? Aquí solo lo estoy reescribiendo de forma matricial. Y el delta en el nudo 3 ocasionado por el sistema 1, el delta en el nudo 3 ocasionado por el sistema 2, ¿cierto? Va a ser igual al menos el delta en el nudo 3 ocasionados por el nudo 0. ¿Cuáles son mis incógnitas allí? ¿Qué es lo que desconozco? X1 y X2, ¿no, hijo? Exactamente, estas son nuestras incógnitas. ¿Y los otros valores yo los conozco? ¿Los deltas? Tampoco, hijo. O sea, ¿no conozco nada? Uy, no, terrible cuando tengo un problema y no conozco nada. Eso sí es un gran problema. Ingeniero, las deformaciones no fue que dijimos que eran que las cancelaban las cargas. No. Lo que pasa es que miremos, estos valores sí van a existir, necesitamos calcularlos. ¿Sí? Pero necesitamos calcularlos de manera que se cancelen.
Ahí sí estoy de acuerdo con ustedes, que me digan X1 y X2 son las incógnitas, no sabemos con cuánto afectar esta carga y con cuánto afectar esta carga para poder establecer la compatibilidad de deformaciones. Pero estas deformaciones existen, ¿por qué? Porque es que yo estoy quitándole apoyos, entonces se me va a afectar esa viga. ¿Sí? Parcialmente les doy la razón, que ustedes me digan que no los conocen, estas deformaciones, ¿sí? Pero venimos de un método que se llama de trabajo virtual. ¿Y para qué me sirve? Para hallar las deformaciones. O Para sea hallar las que deformaciones. hay Dime. que realizar trabajo virtual en cada sistema. Exactamente. O sea, todos estos valores de deformación nos toca calcularlos. Cuando ya los calculemos, pues ya hemos planteado este sistema y podemos conocer los valores de X1 y X2. Ya ustedes me están cogiendo la idea. ¿Cierto que sí? Tenemos nuestra metodología para cálculo de deformaciones, la vamos a aplicar porque dijimos que era cálculo de deformaciones para estructuras estáticamente determinadas. Y acá, ¿qué fue lo que hicimos? Pues, muy a propósito, aprovechándonos de lo que conocemos que son esas estructuras estáticamente determinadas y cálculo de deformaciones, entonces vamos a coger todo eso y lo vamos a superponer para llegar a obtener un sistema y darle solución a un sistema estáticamente indeterminado. ¿De acuerdo? Fácil. ¿Cierto que sí? Díganme que sí. Bueno, pongámoslo en práctica a ver cómo es esto. Voy a plantear un sistema muy parecido. Donde va a tener una carga de 1 tonelada metro. Bueno, algo que me faltó decir de pronto del ejercicio anterior, voy a hacer aquí el paréntesis, es que vean, aquí nosotros estuvimos integrando en 3 elementos, ¿sí? Diciendo que el EI era el mismo para todos, pero pues si tengo esta columna con un material y con una sección, esta viga con otro material y otra sección, y este tercer elemento, esa otra columna con otro material y otra sección, pues aquí en el denominador yo debería tener ese material y esa sección o las características propias de cada elemento para hacer su integración. ¿De acuerdo? Eso es importante. Ahí, digamos, se utilizó un caso general donde todos los elementos tenían la misma sección, pero puede que variaran, entonces ahí yo tengo que hacer el cálculo detallado, que no va a ser algo difícil, ¿no? Pero sí es para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Esto es un puente de 12 metros, aquí tengo 6 metros, acá tengo 6 metros, y lo que queremos es, vean, una estructura estáticamente indeterminada, la primera del día. ¿Sí es estáticamente indeterminada? ¿Cuál es mi grado de indeterminación estática? 1. 1. Acá ustedes me han dicho que era el grado de indeterminación estática. 2, ¿cierto? Por eso este sistema me da de 2 por 2. Aquí el grado de indeterminación estática 1, mi sistema me va a dar de 1 por 1. Entonces vean que ese número tan facilito que hemos dicho y que tanto hemos hecho énfasis de grado de indeterminación estática, aquí nos va a dar información adicional. ¿Qué tan grande va a ser el sistema que yo debo desarrollar? Aquí como era grado 2, pues me salieron 2 variables. Aquí como es grado 1, me va a salir una sola variable. ¿De acuerdo? Siguiendo el procedimiento entonces,
para dar solución a esta viga, ¿qué tengo que hacer? Pues voy a plantear un sistema cero, ¿cierto? ¿Cómo me quedaría planteado el sistema cero? El sistema cero. Con una sola deformación en la mitad. Una sola deformación. Recuerden, voy a volver una estructura estáticamente determinada. O sea, aquí ustedes me están diciendo quite el apoyo de la mitad, ya hago caso. ¿Cierto? Pero recuerden que el sistema cero tiene la condición de carga de la estructura original. Una tonelada de metro. ¿Cierto? Entonces en este sistema cero, siendo consistentes con lo que dijimos, aquí tengo un apoyo 1, aquí tengo un apoyo 2, aquí tengo un apoyo 3. Entonces voy a tener acá un delta del nudo 2 por el sistema cero. ¿Y ahora qué hago? ¿No seguiría el sistema 1? ¿Y cómo sería mi sistema 1? ¿Cómo sería? ¿Cómo me quería plantear? Con la carga puntual. Una carga puntual. Entonces yo voy a plantear un sistema que tenga, ahora va a tener 12 metros, ¿cierto? Una viga de 12 metros de longitud. Voy a poner una carga puntual, voy a ponerla hacia abajo. ¿Sí? Recuerden que si me da negativo quiere decir que la deformación va a ir en sentido opuesto. Ahora yo digo que para este sistema voy a tener un delta en el nudo 2 inducido por este sistema. ¿Cierto que sí? Y de ahí, ¿qué más sé yo? Ah, bueno, aquí me faltó darles un poco más de información. El material de esta estructura va a ser de 2.1 por 10 a la 8 kilonewton metro cuadrado. Entonces aquí pongámoslo las unidades también en kilonewtons y la inercia que sea de 2 por 10 a la menos 6 metros a la 4. Aquí va a cambiar mis unidades que sea de 10 kilonewton metro, ¿cierto? Acá que sea de 10 kilonewton metro. Ouch. De 10 kilonewton metro para tener ya unidades consistentes. Bueno, con base en este sistema que ustedes me están ayudando a plantear y que yo conozco una compatibilidad de deformaciones, yo sé que este delta del nudo 2 por el sistema 0 más, yo una vez le puse carga unitaria, ¿no? Más un delta en el nudo 2 ocasionado por el sistema 1 tiene que ser 0. ¿Cierto que sí?
pero yo estoy poniendo una carga unitaria. No sé si con una carga unitaria me va a equilibrar, ¿cierto? Entonces, como no sé, lo que voy a decir es que tengo un factor x1, ¿cierto? Para obtener este desplazamiento. Y ahora entonces, ¿qué me toca conocer acá? El delta en 2, ocasionado por el sistema 0, y el delta en 2, ocasionado por el sistema 1. ¿De acuerdo? Pero también vamos a aprovechar algo que dijimos hace un rato. Es tener unos diagramas de flexión. Vamos a limitarnos a trabajar solamente con flexión. Obviamente, para cuando tengo vigas y cuando tengo pórticos. Si tengo cerchas, pues me toca ya es trabajar con axiales. Recuerden que en nuestros ejercicios de cerchas solamente tuvimos en cuenta los axiales. Entonces solamente por flexión. Entonces, ya, dado esto, vamos a decir que tengo acá un diagrama de momentos para mi sistema 0 y voy a tener aquí un diagrama de momentos para mi sistema 1. ¿Cómo me da el diagrama de momentos para mi sistema 0? ¿Cómo es el diagrama de momentos para mi sistema 0? Una viga simplemente apoyada con una carga uniforme. Chicos, ¿se fueron? ¿Están acá todavía? Sí, señor. ¿Cómo es ese diagrama de momentos? Una parábola. Una Pero una parábola. parábola con el punto máximo en la carga, ¿no? Una parábola acá. Ok. ¿Cuál es mi valor máximo de la parábola acá? W al cuadrado sobre 8, ¿cierto? Siendo W de 10 kilonewton metro y L de 12 metros, porque aquí ya voy a tener 12 metros de viga. ¿Cuánto es el valor máximo momento? 180. 180, no sé. ¿Qué me dicen los compañeros? ...180 kilonewton metro. Y esta condición, que ya la habíamos hecho, creo yo, revísenlo por favor, los siento muy callados, dubitativos al 180. respecto. Entonces, gracias, para el sistema 1 es PL cuartos, ¿no? Ya hemos hecho esos cortes y demás. ¿Cuánto me da PL cuartos cuando P es 1 y L son 12 metros? 3. 3, 3. ingeniero. Ok, listo. Entonces vamos a decir que, como habíamos hablado antes, con flexión, los desplazamientos por flexión son los más relevantes.
Entonces, ¿cómo calculo yo este delta 2? ¿Se acuerdan? Este delta 2. ¿Cómo lo calculo? Entonces, vamos. Tengo un sistema real y un sistema virtual, ¿no? Aquí yo no he dicho que ninguno sea virtual. Ambos son reales. Un sistema real es que, ¿cuál es este delta 2 físicamente? El nivel 0 es conocer este desplazamiento, ¿cierto? Si yo quiero conocer este desplazamiento, ¿qué hago? Pues cojo esta misma estructura, le retiro esta carga y le pongo una carga unitaria en el punto donde quiero conocer el desplazamiento. ¿Cierto que sí? Entonces vean que me va a coincidir con el sistema 1 que tengo acá. Entonces, ¿qué hago? Pues voy a integrar estos dos sistemas. Va a ser una parábola que tiene 180 con un triángulo de carga en la mitad de 3 sobre E por I de X en longitud L. Bueno, 12 metros. ¿Cuánto me da ese factor? ¿5 doceavos? 5 doceavos. 5 por 180 por 3 por 12 metros, ¿cierto? Sobre 12 y ¿cuánto me da eso? Este 12 con este 12 se va 180 por 15 sobre EI. ¿Sí me da eso? No, ingeniero, a 2700. 2700. Ok. Listo, 2700. Y ahora necesito calcular este otro desplazamiento que va a ser el delta, el nudo 2 en sistema 1. Entonces, ¿qué hago? Voy al sistema 1. ¿Cuál es mi sistema 1? Este aquí a la derecha. ¿Qué pasa si yo quiero conocer el desplazamiento en el nudo de la mitad o en el nudo 2? Pues retiro esta carga y pongo una carga en esa dirección de la misma magnitud, ¿cierto? Y aquí resulta que el sistema 1 nos está coincidiendo con el sistema virtual. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esa misma longitud de 12 metros voy a tener que integrar un triángulo de 3 o conjugarlo, también se le dice, con el mismo, ¿sí? ¿Con qué expresión integro esos dos triángulos iguales? Un tercio. ¿Un tercio? Entonces me va a dar un tercio, voy a darle por acá, de
3 por 3 por 12 sobre 3 y, ¿cierto? Este 3 lo cancelo con este 3, me da 36. Sí, señor. Puedo reemplazar ese EI, ¿cierto? Por valores, pero lo que ya sé es que tengo este desplazamiento, o sea que este sistema ya lo tengo conformado, puedo obtener este X1. Entonces, si reemplazo acá, voy a decir que, voy a hacerlo con otro color para que nos quede ahí diferenciado. Este delta 2 va a ser 2700 sobre EI más X1 por 36 sobre EI igual a 0, ¿cierto? Despejando X1, ¿cuánto nos da? Paso el 2700 como negativo al otro lado, divido entre 36. Menos 75 me da. 75. Menos 75. Perfecto. ¿Qué quiere decir ese menos 75? Que esta carga que yo apliqué en sistema 1 unitaria, la multiplico X1 veces, para este caso, menos 75 veces, para llegar a una deformación 0. Por eso yo apliqué carga unitaria. ¿Por qué? Al afectarlo por este menos 75, ya la carga me va a dar de 75. ¿De acuerdo? ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Cómo se ve en mi estructura? No voy a cambiar como para no dejar ahí tema abierto. Solo que como es menos 75, yo le había supuesto hacia abajo. Ahora va pues ir hacia arriba. Voy acá con menos, bueno, ahí ya le cambié sentido, de 75 y ya ese va a ser el valor de mi reacción. Entonces, ¿qué pasa? Que tengo una incógnita menos. Ustedes me han dicho acá, oiga, el grado de determinación estática es 1. En este sistema ya encontré una de esas incógnitas. Muy seguramente por estática ya puedo encontrar las demás, ¿cierto que sí? Puedo hacer sumatoria de momentos acá, en este apoyo, y obtengo esta reacción, y por sumatoria de fuerzas obtengo esta reacción. Hacemos un número aquí rapidito. Ustedes me dirán si eso les da. Esta carga aquí es de 10, 75. Y esto me da 120, 75, 22,5 y 22,5 acá. $22,5 y $22,5. Señor. ¿Sí da? Y entonces Sí, pues ahí ya tendríamos la respuesta, ¿no? Ahí que nos haría falta. Dibujar diagramas de cortante. Les robo un par de minutos. Hagámoslo acá.
de momento. Si tengo mi estructura, voy a decir que tengo un cortante acá que empieza con 22.5, ¿cierto? Y después da 75 y 22, un poquito más alto, 37.5. Acá otra vez 22.5. Algo así, ¿cierto? Va a dar mi diagrama de cortante. ¿Por qué? Porque es una carga uniformemente distribuida. Les queda como tarea mirar a ver cómo va a ser mi diagrama de momento. Y otra tarea para que ustedes repasen y lo planteen. Aquí yo ustedes lo solucioné quitando el apoyo de la mitad. ¿Qué pasa si yo no quito el apoyo de la mitad, sino el apoyo 3? También va a ser una estructura estáticamente determinada, ¿no? La respuesta tiene que ser la misma. Entonces, por favor, desarróllenlo liberando, porque eso es escogencia particular, ¿cierto? Liberando o quitando el apoyo 3. ¿De acuerdo? Ahí trato como que en esta hoja nos quede toda la información condensada. Tareas, revisar el diagrama de cortante, el diagrama de momento y desarrollarlo haciendo otra estructura estáticamente determinada, pero ya no quitando el apoyo 2, sino el apoyo 3. ¿Listo, chicos? Listo, ingeniero, muchas gracias. A ustedes. Entonces nos vemos el próximo miércoles. Bueno. De acuerdo, listo, ingeniero, gracias. Bueno, Buen buen día. día. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero.